Cerro, no existí, Cerro. Y 10-0 por ahí van. 2-0. Sí, va a 4-0. Peón, hoy ganamos 5-0. 2-0. Yo creo que lucharemos. Fuerza a nuestro amigo Piti que está en emergencia, loco. 2-0. Aguante Piti que te va a recuperar. Aguante Piti. Vamos a gritar. ¡Gol de Olimpia! ¡Carajo, mi viejo! Erickson Jiménez, los dos de Erickson Jiménez. Este no es contrario para Guaraní. Olimpia no es contrario. 1-0 con gol del Metalero. 3-0, güey. Samudio y Metalero. Todo el tiempo, aunque pierda, aunque gane. Hice mi cábula espectacular, ¿sabes qué es? Llevar un sapo, até ahí, entonces gana Guaraní. Va a tocar Juvenal, va a jugar para Edison. Tocó Juvenal Cardoso. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Olimpia. 19ª fecha del campeonato clausura. Va Asís. Así como pasa en cancha del 12 de octubre de Itagua, por ejemplo, la zona más cercana a nuestra posición en la cabina es la que no podemos divisar por una cuestión de ángulo visual. Allí va David Villalba para Juvenal. ¡Está! ¡Penal! Penal para Olimpia. Escapó Juvenal por el área. Manoteó el arquero Joel Silva. Cristian Aquino tomó la decisión y amonestó al arquero de Guaraní. Penal para Olimpia. Qué bien le ponen la pelota. Y después lo que hace Juvenal también. Se toma el tiempo, espera ver cuál es el mejor panorama, engancha la pelota y después el enganchado es él. Con las manos del arquero Joel Silva, que nota cómo se le escapa al adversario, le cruza los dos brazos sobre la mano derecha, comete la infracción y muy rápido Cristian Aquino hizo la evaluación de la maniobra. La carrera era diagonal, alejándose del arco, le exhibe por eso la tarjeta amarilla al infractor. Tira Toro Acuña. Joel Silva atajó. Joel Silva inclinado sobre el parante derecho le atajó el penal al Toro Roberto Miguel Acuña. Qué fuerte pateó el Toro y Joel Silva como reponiéndose de haber sido el responsable de que Olimpia tuviera una oportunidad tan magnífica de ponerse adelante en el marcador, tirándose levemente sobre su derecha, consigue desviar este fortísimo remate del Toro. Se mete Cis, continúa el uruguayo, carga Olimpia, sí, Juvenal, el remate de Juvenal Cardoso se pierde afuera, más claro, más incisivo, más punzante Olimpia en este primer tiempo. Va Juvenal Cardoso, Juvenal recibió, quiere el centro, sigue Juvenal, toca hacia atrás, llega Molina, la pelota se desvía, se pierde afuera y va a ser córner, recibió y giró Javier, Zamudio va por izquierda, el pase largo para Paniagua, está habilitado y va cara a cara con Bordad, Paniagua, ¿cómo resuelve Paniagua? ¡Tiró! ¡Rebote! ¡Gol! ¡Javier! ¡Gol de Guaraní! Esta vez el contragolpe salió perfecto porque Paniagua picó de atrás plenamente habilitado. Corrió Paniagua, tuvo tiempo, se acomodó del área, salió Bordad, colocó la pelota Paniagua. Parecía gol, salvó sobre la raya un jugador de Olimpia y llegó Javier González para liquidar el pleito. Y el aborigen que estaba siendo dominado ahora pasa a ganar el partido. Señores, el juego favorece a Guaraní 1-0. Sí, una gran parte de este gol se la debe Guaraní a Javier González. Él hace el pase en profundidad a Paniagua. La única sorpresa que le creó Guaraní al equipo de Olimpia. El arranque del volante que aparece totalmente solo por el costado izquierdo, totalmente habilitado, no hay ninguna duda de eso. Y desde allí empieza a diseñar la maniobra. A ver si dispara directamente a largo, se encuentra con el apoyo de alguien. Hizo lo primero. Hay un leve roce en la mano izquierda de Bordad y allí aparece desde atrás Javier González para hacer lo que él más sabe, definir frente al arco y darle a Guaraní un inesperado 1-0. Osmar Molinas levanta, le hizo el sombrerito a Fabro, la baja Osmar Molina, forcejea y gana Fabro, va a la contra, ojo con Javier, va Zamudio por izquierda, sigue Jonathan Fabro, le va a pegar Fabro, tocó para Javier, se metió Javier, escapó, ¡gol!
otra vez Javier González. Estupendo Fabro, recuperó la pelota y manejó con inteligencia y paciencia el contragolpe. Después, a espaldas de la defensa de Olimpia, toca para Javier González. Ingresó y con mucha serenidad, con sapiencia, suavemente le colocó a Bordat. El segundo de Guaraní, el segundo de Javier. Guaraní 2, Olimpia 0. Una síntesis de perfección en esta jugada de Guaraní. Primero Fabro, dando un ventiz a quienes dicen que no es capaz de pelear una pelota. Lo hizo ante Molinas, le robó el balón poniendo el cuerpo y posteriormente aguantó hasta el momento decisivo de hacerle el pase en profundidad a Javier González, que con el toque suave hace que la pelota supere a un Bordat que se lanzó para tratar de poner su cuerpo enorme y tratar de obstaculizar la definición. No lo logró ante quien está hoy con las luces encendidas y le acaba de dar el segundo tanto al equipo aurinegro. Sale Olimpia, Gamarra abrió por derecha para Bonet, intenta la salida Bonet, rebota en Fabro, gana Bonet y después va a chocar con Fabro. Tarjeta amarilla para los dos, muestra a Cristian Aquino tratando de calmar las cosas. Aquí lo vamos a ver, esta es una falta y cuando va pasando ya Bonet, después de dar ese giro, le tira una patada. Esto sí, tarjeta amarilla, no hay ninguna duda. Pero en este caso el que reacciona, a pesar de que lo recibe también con la cabeza para adelante Fabro, es Bonet, que fue a tratar de hacer justicia por mano propia. Ahora yo no sé si no era roja para Fabro porque le tira la pierna cuando el rival ya se va, Va Fabro, sigue Fabro, continúa Fabro de cuchara, Zamudio, tiró, Bordat. Extraordinaria jugada de Fabro. Pase de Bonet para Darío Caballero, ahora para Acuña, gol Silva. Espectacular estirada de Silva para sacar el potente remate de Acuña. Al momento todo lo que pasa en el fútbol a través de Teledeportes Móvil. Envía un mensaje con la palabra sí al 2010 y recibirás en tu celular las mejores noticias deportivas. ¡Tira David! ¡Atajó! Gol Silva, tremendo remate de David Villalba. Estupenda intervención de Silva. Silva salvó el arco aborigen. Viene Franco. Marcó y ganó Cristian Sosa. Va Sosa, pide Fabro, sigue Sosa, tocó por izquierda, se mete con toda amarilla para el segundo, amarilla, picó fuerte, salió Bordat. Bordat se quedó con esa pelota, picó fuerte amarilla. El central que desde el fondo se animó, se desprendió y se metió con todo. Entró muy bien, pero era cuestión de hacer el toque hacia el medio. Allí Fabro estaba totalmente solo. David Villalba quiere el descuento, le va a pegar David Villalba. Se suman a la barrera Gamarra y Franco para impedirle la visual a Silva. Va David, le pegó. Qué cerca pasó el remate de David Villalba. El balón es de Filippini, el pase de Canesa. Canesa para Fabro, se metió Fabro, llegó a Acuña, Canesa tiró. Bordat, el arquero, se queda con la pelota. Otra asistencia de lujo de Fabro, un gran partido de él, moviéndose poco pero dando habilitaciones que son tremendas. En este caso para Canesa, que intenta definir pero lo hace muy mal. Allí aparece Bonet, levanta arriba, Paredes tiene, ¿qué pasa con Bordat? Algo hicieron, Rubén, se tomó con alguien, es por eso que llama Quintana, también lo llama Néstor Valiente al árbitro del partido. Allí Néstor Valiente hablando con Cristian Aquino, con el cuarto árbitro. Esta es la acción entre Canesa y Leo Bordat. ¿Le escupió Canesa? Sí. Canesa le escupió. Sí, creo que sí, Bueno, entonces lo tiene que expulsar. Se va. Roja para Canesa, que lo escupió a Bordat. Guaraní se queda con 10. Cis toca para Franco. Franco mete el centro para Hernández. La peinó, se metió Bonet. Cabeceó Silva. Joel Silva, el arquero, se quedó con la pelota. Va al centro. Sacó de cabeza Fabro. Le quedó al toro Acuña. Levantó a Acuña. Franco quiere la chilena. Empalmó. Ico tira. Pifia Ico, Joel Silva manotea, va a ser córner. Viene la pelota larga para Romero, si lo ve a Fabro hay peligro, va Romero, se frenó, lo vio a Fabro y viene el tercero, lo liquida Fabro, enganchó Fabro, tiró en el travesaño le dice no a Jonathan Fabro. Esto sigue 2-0. Todas las emociones del campeonato paraguayo
a través de Teledeportes Paraguay. Le quedó Acuña, tiró Joel Silva, el arquero. Esto termina, señores. Lo ganó Guaraní. Respira para ahuyentar los fantasmas del descenso en Laurinegro. Mete este 2-0 frente a Olimpia. Guaraní 2, Olimpia 0.